Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no presumo lo que no soy. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es un término acuñado, creado por el historiador Jorge Basadre. Jorge Basadre es el más grande historiador de la República del Perú. Es tan importante que en homenaje a su gran trabajo aparece en los billetes de 100 soles. Y él denomina prosperidad falaz al periodo de recuperación y bonanza económica. Una bonanza es prosperidad, auge, que va bien la economía, que ocurrió a mediados del siglo XIX, aproximadamente entre los años 1848 hasta los años 1870 por ahí, producto de la venta del guano, pero que lamentablemente no significó un desarrollo sostenible para el Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras tuvimos todo el dinero producto de la venta del guano, el Perú estaba muy bien. Pero cuando sacaba ese recurso, el Perú no invirtió ese dinero. Lo despilfarró, lo gastó, lo utilizó en cosas que no iban a generar más ingresos para el Perú. Por lo tanto, al acabarse el guano, también se acabó la bonanza y prosperidad económica. Y nuevamente caímos en una crisis. Entonces, tenemos que saber qué es el guano. El guano es el excremento de aves marinas depositadas en las islas peruanas. Esta gran cantidad de guano se ha ido acumulando durante cientos de años. Antes de la época republicana, en la época del Tahuantinsuyo, por ejemplo, ya se usaba el guano, pero lo usaban para avivar el fuego, para que el fuego no se apague. En cambio ahora va a tener otro tipo de utilidad. Como tú puedes ver, aquí están las aves guaneras y sus deyecciones se van a quedar impregnadas en las islas. En toda la parte de la costa del Perú se va a encontrar este guano. Y era tan abundante que, como se ha acumulado durante mucho tiempo, habían metros de profundidad de guano. Es por eso que el Perú tuvo este recurso en abundancia. Si bien es cierto, el litoral peruano tuvo abundante guano, la mayor cantidad se encontraba concentrado en las islas de Chincha. Vamos a recurrir a nuestro mapita del Perú y ubiquemos las islas de Chincha. Mira, ve. Se encuentra al sur de Lima, eso quiere decir debajo de Lima, aquí, en el departamento región de Ica. Ahí vamos a encontrar las famosas aves guaneras. Acá tenemos la principal, esta es el guanay. El guanay es la principal ave guanera y habita en todas estas islas que se encuentran al frente de Ica, específicamente en la isla de Chincha. El guano era vendido a Europa, específicamente a Inglaterra. Entonces, hay que localizar pues el Perú, que se encuentra aquí, y desde allí, recuerda que de las islas de Chincha se extraía el guano, se vendía hasta Inglaterra. La pregunta es, ¿para qué Inglaterra quería el guano del Perú? Ellos lo usaban como fertilizante para la agricultura. El guano es echado en los terrenos de cultivo y estos terrenos van a tener productos en abundancia. Lo que pasa es que Inglaterra tradicionalmente ha desarrollado la agricultura hace mucho tiempo y sus terrenos ya se encuentran desgastados, ya no tienen nutrientes. A eso se le suma el hecho de que en Inglaterra se está viviendo una revolución industrial. Hay muchos obreros que están ahora trabajando en las fábricas y se tiene que alimentar a estos obreros. Por lo tanto, la producción del terreno tiene que ser abundante.
pero ya no se puede. El terreno ha perdido nutrientes y hay mucha población que alimentar. Por lo tanto, cuando se le agrega el guano a estas tierras, producen en abundancia. Es por eso que los ingleses van a solicitar bastante el guano. Por último, sobre la mano de obra. Eso quiere decir quiénes trabajaban el guano de las islas. En un primer momento lo van a hacer los esclavos negros, aquellos descendientes de la esclavitud de la época virreinal. Recuerda que cuando San Martín proclama la independencia, instaura la ley de vientres libres. Con esta ley, todos los niños que han nacido después del 28 de julio son libres e independientes. Pero había mucha gente que todavía no era libre y cuyos esclavos aún se mantenían. Estos esclavos eran los que trabajaban en las principales islas guaneras. En el gobierno de Ramón Castilla, de manera estratégica se le da la libertad a los esclavos, a todos los esclavos. Y en su reemplazo vienen a trabajar los chinos culíes, trabajadores asiáticos que venían a laborar en el Perú a través de un sueldo, se le pagaba, pero que lamentablemente fueron muy maltratados y se les tenía casi en una condición que el mismo esclavo, a pesar de que los chinos culíes venían con un contrato de trabajo. ¿Cuáles fueron las formas de venta del guano en el Perú? Bueno, primero se trabajó bajo el sistema de arrendamiento. Durante el gobierno de Gamarra, las islas guaneras se alquilaban al comerciante Francisco Quirós y este Quirós lo vendía a Europa. Luego, se trabajó bajo el sistema de venta directa, a través de la compañía inglesa llamada Casa Gibbs, y la Casa Gibbs era la encargada de hacer la venta de este guano. Posteriormente, se usó el sistema de consignaciones, donde personas particulares llamados consignatarios vendían el guano a nombre del Estado y ellos ganaban una retribución. Pero se aprovecharon tanto de su función que ellos ganaban una gran cantidad, un gran porcentaje, y una mínima parte se la daban al Estado. Para solucionar eso, se trabajó bajo el sistema del contrato Dreyfus, donde se vende todo el guano a la empresa francesa Casa Dreyfus, para que pueda monopolizar el guano y venderlo al precio que ellos gusten a Europa. Esta época de la prosperidad falaz coincide con el gobierno de Ramón Castilla, quien estuvo en el poder desde el año 1845 hasta el año 1851. Como había mucho dinero producto de la venta del guano, se elabora el primer presupuesto de la República. Cuánto dinero está ingresando al país y cuánto dinero se está gastando. Además, se realiza el pago de la deuda externa a Inglaterra. Como Inglaterra nos había ayudado económicamente para lograr nuestra independencia, el Perú, ahora que tiene dinero, le va a pagar esa deuda. Y no solamente paga la deuda externa, sino también la deuda interna, a través de la ley de consolidación. Mediante esta ley se le pagaba a todas las personas peruanas que habían ayudado a San Martín y a Bolívar en el proceso de independencia. Se construye el primer ferrocarril Lima-Callao, se convoca un congreso americano para enfrentar cualquier amenaza extranjera y se promueve la inmigración de chinos culíes al Perú. También tenemos el gobierno de Rufino Echenique, quien llega al poder siendo amigo de Castilla entre los años 1851 y 1854. Continúa con la construcción de ferrocarriles, promueve la inmigración de alemanes europeos a la zona de Posuso, en la parte de la selva, porque sabía que la selva estaba un poco despoblada, y con eso, si conseguíamos poblar la selva y trabajarla, podíamos tener una salida al río Amazonas y con eso salida al océano Atlántico. Es por eso que se firma un tratado de navegación llamado Herrera da Ponte Ribeiro con el país de Brasil. Lamentablemente para Rufino Echenique se ve envuelto en un escándalo,
a lo cual se conoce como el escándalo de la ley de consolidación. Según la ley de consolidación, tú ya sabes, propuesta por Ramón Castilla, el Estado peruano se comprometía a pagar el dinero que las personas habían dado para que San Martín y Bolívar hagan su campaña de independencia acá en el Perú. Pero cuando Echenique llega al poder, muchas personas, amigos y familiares de Echenique empezaron a presentar documentos falsificados, documentos fraudulentos. Y como Echenique era el presidente, no revisaba estos documentos, simplemente aceptaba y pagaba como si sus amigos y familiares hubieran prestado dinero a San Martín y a Bolívar, lo cual era falso. Entonces aquí se fue mucho dinero y en este acto de corrupción va a generar molestias, sobre todo en Ramón Castilla, quien lo enfrenta en una campaña militar a lo que se conoce como Revolución Liberal del año 1854. ¿Cómo hace Castilla para derrotarlo? Porque ambos ejércitos eran muy fuertes, el de Rufino Echenique y el de Ramón Castilla. Bueno, Castilla astutamente conversa primero con los indígenas y les dice: si ustedes me apoyan en la guerra contra Echenique, yo ya no les voy a cobrar el tributo indígena, no les voy a cobrar. Y luego conversa con los esclavos y les dice: si ustedes me apoyan, pelean junto a mí contra Echenique, yo les doy a todos ustedes la libertad. Pero no es una libertad gratuita. El país, el Perú, como tiene dinero producto de la venta del guano, paga por estos esclavos a sus dueños. Si el esclavo valía 500 pesos, el Estado peruano le paga esos 500 pesos al dueño del esclavo para que el esclavo sea libre. Con un ejército más numeroso y contando con el respaldo de la población, Ramón Castilla derrota en la batalla de La Palma a Rufino Echenique. Y Ramón Castilla vuelve al poder entre los años 1855 y 1862 en su segundo periodo de gobierno. Acá promulga dos constituciones, empieza la modernización de Lima porque hay dinero, construye el ferrocarril Lima-Chorrillos, le da a Lima alumbrado a gas, viene el primer telégrafo, instaura un sistema de agua y desagüe, construye la penitenciaría de Lima, una cárcel, y se establece también, se elabora el primer mapa general del Perú. Ya estamos en una época republicana, independiente, y queremos evitar problemas con otros países fronterizos, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia. Es por eso que le encarga esta función de crear el mapa general del Perú al geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán. Acá nosotros podemos ver la comparación del mapa que hizo Felipe Paz Soldán, el que está a la izquierda, y el mapa del Perú actual. Podemos darnos cuenta que nuestro territorio se ha reducido, porque con el paso de los años, tú vas a estudiar un presidente llamado Augusto B. Leguía, y este presidente va a firmar tratados en el cual otros países nos arrebatan parte de nuestro territorio para que al final el Perú quede de esta manera. Muy bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿cuál fue la isla de mayor producción guanera? ¿Las islas de Chincha, las islas de Paita o la isla de Pascua? Bueno, la isla de Pascua no se encuentra en el Perú, le pertenece a Chile, aunque se encuentra bastante alejado, pero le pertenece a Chile. Estas islas guaneras se encuentran principalmente al frente de la región Ica. Estamos hablando de las islas de Chincha. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué gobierno inició la ley de consolidación de la deuda interna? Recuerda que esta ley permite el pago de la deuda interna a aquellas personas que han colaborado con San Martín y con Bolívar para conseguir la independencia del Perú. De diferentes maneras han colaborado, con dinero, dándoles comida, dándoles hospedaje, medicina, ropa, etc. Eso fue durante el gobierno de Ramón Castilla. Y el problema, el escándalo de la consolidación ocurre durante el gobierno de Rufino Echenique. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.